Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, atención porque en este momento el dólar blue, el dólar paralelo, el dólar de la calle, casi 180 pesos. Ahora vamos a contar qué está pasando con las nuevas medidas del Banco Central que buscan de alguna manera cargar de municiones al Banco Central para la pulseada muy fuerte que se viene en las próximas semanas y que ya largó. Nosotros lo habíamos anticipado. Atención que está en marcha el proceso de dolarización típico preelectoral y encima potenciado por todos lados, potenciado por la pandemia, potenciado por la incertidumbre respecto a qué va a hacer Argentina con el Fondo Monetario, la discusión sobre la política económica, bueno, potenciado por todos lados. Así que ahora vamos a explicar cuáles son las nuevas medidas del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores que tratan de frenar los dólares alternativos, los dólares en blanco, el contado con liquidación, el dólar MEP, que le marcan el termómetro a este dólar de la calle, el dólar blue o el dólar paralelo. También vamos a contar, bueno, por supuesto, gran festejo con lo que sucedió con la Copa América, Argentina campeón en el Maracaná, verdaderamente algo histórico. Hay generaciones de chicos que la primera vez que ven la Argentina levantar una copa, y si esto de alguna manera, ahora va a contar Damián Glanz, qué está sucediendo en el gobierno, intentos para ver si Alberto Fernández puede tener también su foto por Zoom con algunos integrantes de la selección y si puede significar o liberar el inicio de la pospandemia. Obviamente los festejos en todo el país y en la 9 de julio marcaban una situación de normalidad más allá de la pandemia, las restricciones y demás, pero bueno, el gobierno está desesperado por pasar la página de la pandemia, cosa que es muy difícil. Ahora van a ver los números, porque una cosa es la necesidad del gobierno en medio de la campaña electoral y otras son los datos de la realidad en todo sentido, desde el punto de vista de la pandemia, de los riesgos que hay con la variante Delta y también lo que está sucediendo en términos económicos, cómo se frenó la recuperación económica en los primeros meses del año y hasta mayo, que es el último dato que tenemos, incluso en industria y construcción, por las restricciones que hubo que tomar nuevamente por la segunda ola de la pandemia. Vamos a contar en un ratito también qué está pasando con los vuelos del exterior. Atención porque va a hablar en el programa Paola Tamburelli, que es la funcionaria clave, la titular de la Administración Nacional de Regulación Civil, la ANAC, y es clave la palabra de ella para saber qué va a pasar en las próximas semanas con los argentinos que están en el exterior, cuándo van a poder regresar. Ahí tenemos toda la información y vamos a ver qué dice Tamburelli, una funcionaria clave en este momento. Pero vamos a arrancar, les decía, con lo que está sucediendo en el mercado cambiario y fundamentalmente con este eje, ¿no? Nuevas medidas para tratar de frenar al dólar libre por parte del Banco Central y evitar que se dispare la brecha cambiaria. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central? Tomó una serie de medidas que, más allá de la cuestión técnica, no me voy a detener acá en los temas técnicos, lo que está buscando es tratar de cuidar las reservas que tiene, la munición que tiene para los próximos meses, poder jugar parte de esa munición y no quedarse sin reservas en el medio de la pulseada por el dólar. Tomó una serie de medidas para regular el mercado de contado con liquidación, el dólar bolsa o el dólar MEP, que son los dólares a los cuales se dolarizan en blanco empresas particulares, fondos de inversión que tienen peso y quieren correr al dólar. Es un mercado que al Banco Central no tendría que preocuparle demasiado en términos de las reservas, porque es un mercado donde son todos operadores, tanto el que compra dólares ahí como el que vende dólares, son todos operadores privados, es decir, no es una situación donde si se dispara ahí la demanda de dólares a través de bonos o acciones, no es que el Banco Central inmediatamente pierde reservas, porque del otro lado hay alguien que está vendiendo esos bonos, esas acciones que cotizan acá en la Argentina y en el exterior. Y de esa manera no tendría que haber demasiada preocupación porque, insisto, tanto el dólar MEP, que es dolarizarse y dejar los dólares acá, como el contado con liquidación,
que es dolarizarse con los dólares afuera, son operaciones íntegramente entre privados. Y de hecho, el contado con liquidación no significa que los dólares se están yendo desde acá, sino que es alguien que tiene dólares allá, que le pone dólares afuera a alguien que quiere salir de pesos y pasarse a dólares acá y tener los dólares en el exterior. Pero ¿por qué el Banco Central también en ese mercado ahora está desesperado para ver cómo hace e implementa nuevas regulaciones? Porque nosotros veníamos contando que al Banco Central lo que le preocupa no es que se vayan los dólares, que esté perdiendo reserva. Y si el Banco Central no interviniera ahí, no perdería un solo dólar el Banco Central. El problema que tiene es que si no interviene ahí, los dólares libres, que actualmente están alrededor de los 165, 170 pesos, encuadremos con el graph, que es el eje de lo que estamos hablando, se dispararían mucho más arriba de lo que están actualmente. Es decir, el dólar se dispararía, la brecha cambiaria se dispararía y eso generaría la sensación de crisis, la idea de nuevamente se desbanda todo, como ocurrió en octubre del año pasado. Entonces, las medidas que tomó la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central el sábado, justo en la previa del partido con Brasil por la Copa América, lo que busca es darle más poder de fuego al Banco Central en esos mercados para no perder tantas reservas en su intento porque esos dólares no se disparen. Básicamente lo que hace es tratar de potenciar el arsenal, los dólares que tiene el Banco Central para poder intervenir en esos mercados, porque son mercados importantes, no es que como el dólar blue, que es un mercado chiquito, todos los días hay poca gente que compra y vende dólares en términos de volumen. Son mercados donde se mueven 40, 50 millones de dólares diarios y el Banco Central estaba viendo que su arsenal, su capacidad de intervención en esos mercados, si se aceleraba el ritmo, le iban a generar una pérdida muy grande de reservas. Pero insisto, porque el Banco Central quiere intervenir en ese mercado. Pero quiere intervenir en ese mercado porque considera que la brecha cambiaria es importante y si se disparan esos dólares puede generar todo un cimbronazo y una crisis enorme en la previa de las elecciones. Bueno, rápidamente, nosotros habíamos contado que se venía un segundo semestre muy complejo desde el punto de vista del dólar libre, que ya había alargado la pulseada por el dólar libre, porque se viene un semestre donde típicamente hay más déficit fiscal, más emisión monetaria, menos dólares del agro y un fuerte proceso de dolarización de ahorros. Bueno, todo esto ya se está poniendo en marcha. El Banco Central acumuló reservas muy fuertemente en la primera parte del año, justamente para enfrentar la corrida preelectoral, es decir, por lo que viene ahora y por lo que ya ha empezado. Y la pregunta es si serán suficientes los dólares que acumuló el Banco Central en las reservas. Y todavía no ha jugado un elemento que tiene disponible el Banco Central, pero causa muchos problemas en la economía real, que es subir la tasa de interés para evitar que se te dolaricen los que tienen depósitos a plazo fijo. Y obviamente si vos subís la tasa de interés que se paga a los depositantes, encareces el crédito de la economía y dificultás todavía más la recuperación económica y por eso el Banco Central prefiere por ahora pulsear con los dólares que tiene y no ha subido la tasa de interés de los depósitos a plazos fijos. Bueno, veníamos contando, ojo que el año pasado cuando hubo la corrida, apenas se abrieron los bancos en plena pandemia, el Banco Central perdió 5.000 millones de dólares en el mercado cambiario. Esas fueron las ventas del Banco Central para que la disparada del dólar oficial no fuera mayor, es decir, mantuvo controlado con el cepo el dólar oficial, pero también poniendo muchos dólares en el mercado. Y en los primeros 6 meses del año, el Banco Central ha comprado casi 7.000 millones de dólares. Las reservas aumentaron menos porque parte de esos dólares fueron a pagar vencimiento de deuda en dólares y a otros fines, pero ha habido una compra muy fuerte por la lluvia de agrodólares muy grande que ha habido en la primera parte del año, sobre todo entre marzo y mayo. Pero atención que a partir de junio ya estamos viendo que, como era esperable, una cuestión estacional, los agrodólares empiezan a menguar, es decir, empiezan a entrar menos dólares. Y ahora lo que se plantea claramente es cómo hace el Banco Central con los dólares que tienen las reservas, que son alrededor de 6.500, 7.000 millones de dólares disponibles. A fines de noviembre del año pasado tenían nada más que 2.000 millones de dólares. Ha recompuesto buena parte de sus reservas netas, sus reservas disponibles en el Banco Central. Pero ¿cómo hace para hacer esto? Para frenar los dólares alternativos. El dólar oficial lo tiene controlado con el cepo, pero los dólares alternativos en blanco, este es el dólar contado con liquidación, se han disparado
prácticamente desde 140 y pico a 170, 25, 30 pesos en los últimos 2 meses, y el Banco Central ha aumentado su intervención usando reservas, vendiendo reservas a esos valores, a 150, 160, 170 pesos, ha aumentado su intervención mes a mes en el mercado de los dólares alternativos, y sin embargo esos dólares van para arriba. Lo que obviamente hay que tratar de evitar es que ocurra lo que ocurrió a fines de octubre del año pasado, cuando ese dólar contado con liquidación se llegó a disparar a 180 pesos a fines de octubre, que a valores de hoy sería un valor de 245 pesos, actualizado por la inflación que ha transcurrido desde fines de octubre hasta ahora, y el dólar blue se disparó a 195 pesos. El problema no es ahora que el dólar blue se dispare a 190, 195, sino que ese valor de 190, 195, el dólar blue a fines de octubre, a valores de hoy, es un dólar arriba de 260 pesos. Eso es lo que está tratando de evitar y teme el Banco Central en los próximos meses, cuando se terminan los agrodólares, se dispara con toda la dolarización y obviamente va a haber más pesos dando vuelta que puedan ir a dolarizarse. Si uno ve lo que ha pasado en los últimos años, en los segundos semestres de un año de elección, bueno, se viene una dolarización enorme. Fíjense, en 2013, 2019, 2013, 2015, 2017, 2019, todos los años electorales, en promedio el Banco Central en esta segunda parte del año ha tenido que vender más de 5.500 millones de dólares, promedio esas últimas 4 elecciones que tuvo la Argentina. Es decir, tiene que poner muchos dólares sobre la mesa para evitar un descalabro desde el punto de vista cambiario. Y si uno lo mira con el 2013-2015, que había cepo, pero un cepo mucho más laxo, 2.000 dólares por mes podía comprar la gente y había menos restricciones a las importaciones, había mucho más liberadas las importaciones, el Banco Central en la segunda parte del año vendió 8.000 millones de dólares. Es decir, que con los dólares que tiene el Banco Central en reserva son muy pocos si se larga una dolarización como lo que hubo en las últimas elecciones. Obviamente la alternativa que hoy tiene el Banco Central es seguir reforzando el cepo, es decir, no darle dólares a nadie, y hoy es seguir reforzando el cepo a los importadores. Pero atención, que se viene una pulseada muy, muy difícil, y por eso las últimas medidas que ha tomado el Banco Central, que hoy están repercutiendo en un mercado donde no interviene el Banco Central, como es el dólar de la calle, que está en casi 180 pesos, Claudio. 179 pesos en este momento el dólar paralelo. La novedad de este instante tiene que ver con que el Banco Central sí está interviniendo por primera vez en la jornada en lo que son los dólares alternativos. El contado con liqui, que había arrancado en 170, 171, en este momento baja a 168, es un precio parecido al del viernes, 167 había cerrado el viernes, con lo cual, nada, el mercado, así como el dólar paralelo está para arriba, los alternativos también presionaban justamente para arriba, aún con un volumen más bajo, porque la novedad de estas medidas que se han tomado es para achicar a la mitad. Claro, lo que estoy contando, para que sea un mercado más chico, más donde chiquito, puede intervenir mejor el Banco Central, pueda gastar menos reservas, pero todos dicen, bueno, ojo, el Banco Central está reconociendo que tiene pocas reservas, pocos dólares para intervenir en los mercados de dólar libre, aún con todos los cepos que tiene. Ojo, que no es una señal de te voy a dar certidumbre, sino es tratar de contener esos dólares alternativos con el poder de fuego que tiene el Banco Central. Contábamos, ojo, que hasta ahora ha habido un gran ajuste fiscal. El Banco Central ha emitido la cuarta parte de lo que había emitido la primera parte del año para financiar el Tesoro. Emitió nada más que 300.000 millones de pesos en los primeros 6 meses de este año. Ya en los primeros 6 meses del año pasado había emitido directamente 1,2 billones de pesos, 4 veces más. Ha achicado mucho el déficit fiscal, pero se viene la segunda parte del año que, más allá de lo que ocurrió el año pasado con la pandemia, siempre en todos los años electorales, 7 de cada 10 pesos que gasta el sector público en el año electoral lo hacen en la segunda parte del año, justo cuando hay elecciones. Más allá de que en diciembre, es el último bimestre, es el gran gasto de pesos, porque hay que cerrar todas las cuentas, todos los impagos que tiene el Estado. Así que, ojo, que se viene un escenario donde va a haber mucho menos dólares en la Argentina y mucho más peso dando vuelta, y esa es la gran preocupación, porque en el medio están las elecciones. Está Juan Napoli, que es un hombre del mercado financiero, presidente del Banco de Valores, y está Marina Dal Poyetto, que es economista y directora ejecutiva del estudio EcoGo. Gracias a los dos, Juan, Marina, como siempre un gusto hablar con ustedes.
Juan, contame, no me cuentes el technicality, la medida técnica de lo que tomaron este fin de semana, sino un poco cuál ha sido la intención del Banco Central y vos ves que están previendo una dolarización. ¿Qué es lo que están buscando desde el Banco Central básicamente para que no se dispare la brecha cambiaria? Buenas tardes, Maxi. Hola, Marina, ¿cómo te va? En primer lugar, el Banco Central viene subiendo la intervención y muy exponencialmente. Ahí se da cuenta que algo tiene que hacer. ¿Dónde lo hace? En el bono AL30, que está totalmente relacionado con la intervención del Banco Central en el mercado de títulos. ¿Qué es lo que quiere hacer el Banco Central? Contener volumen, previendo, como contaste vos, que el segundo semestre no es igual que el primero, que te baja la liquidación del agro y que empieza un periodo complejo de déficit fiscal. Las primeras 5 ruedas de julio fueron muy buenas para el Banco Central, compró más de 350 millones, casi el doble de junio. El problema es que, más allá de los amistosos llamados que puede haber habido de la Comisión y del Banco Central, son medidas que no son efectivas y suelen ser contraproducentes y generalmente suele aumentar la brecha. La última vez que sucedió algo por el estilo fue en el mes de septiembre pasado y el dólar de 130 en 5 semanas se va a 180 y terminamos con la carta de Cristina. Claro. A ver, Marina, ¿vos considerás que con estos instrumentos que tiene el Banco Central, porque acá está la carta que nadie sabe si la van a jugar o no, si hay acuerdo con el fondo ante las elecciones, si no hay, cómo van a hacer con los vencimientos, pero vos crees que estos instrumentos que tiene el Banco Central, básicamente la reserva que acumuló el primer semestre, ¿le alcanzan para evitar que se le dispare la brecha cambiaria a los dólares alternativos? Que obviamente no es lo mismo tener esos dólares hoy en 170 que tenerlos en 240, 250, porque ya el propio gobierno reconoce que eso genera un cimbronazo enorme en toda la economía y no lo vamos a volver a explicar porque lo hemos explicado 80 veces. ¿Vos crees que hoy la munición que tiene el Banco Central le alcanza, dada la incertidumbre que hay, para transitar conteniendo ese gran cuco del dólar libre o de la brecha cambiaria en los próximos meses? No, te diría, estás en una situación de sábana corta. O sea, el gobierno se animó a transitar con estos dólares que le llovieron del cielo, con la soja en estos niveles y los DEX. Tuviste meses donde el central compró dólares y acumuló y tuvo baja intervención en el mercado cambiario y a mediados de junio esa intervención empezó a subir y la brecha empezó a subir. Entonces el central lo que empieza a hacer es empieza a frenar, a tapar los agujeros por donde se le escapa. Probablemente tengas alguna medida adicional respecto al pago de importaciones o respecto a las importaciones. Esta intenta quitarle demanda al contado con liquidación y te genera probablemente brecha de brecha. Entonces, tu pregunta concreta es, el contado con liquidación que estamos viendo hasta ahora, digamos, el que surge de la operatoria de bonos en el mercado, digamos, antes era de bonares y ahora de bonares y globales, probablemente, digamos, se estabilice en estos niveles con alguna intervención que siga teniendo el Banco Central, a lo mejor algo menor, y probablemente encuentres dólares alternativos al contado con liquidación en este mercado CENEVI, donde seguramente se irá esta demanda de dólares una vez que terminen de interpretar la normativa del Banco Central, que es la que surgió en simultáneo a la de la Comisión Nacional de Valores. La presión va a estar, o sea, la presión va a estar. Lo que no tenés es una hoja de ruta después del 14 de noviembre. Mi sensación es que los dólares son escasos. Si tenés que pagarle al Fondo Monetario en septiembre y en diciembre, estás en una dinámica, te diría que bastante peligrosa. Bueno, lo que decimos nosotros es, no hay margen para seguir procrastinando el acuerdo con el fondo después del 14 de noviembre. Ahora, te tengo una pregunta, Juan Napoli, respecto a también las señales que envía el gobierno, ¿no? Porque un dólar de 170, 180, si mínimamente se diera alguna señal para acotar la incertidumbre, sería un buen dólar para aquel que tiene dólares afuera, entrara, ya sea por el contado con liquidación o por esos dólares alternativos, vendiera esos dólares y con un dólar a 170, 180 que estamos viendo ahora el blue, bueno, la Argentina sale muy barata, es decir, todo te sale barato un auto, te sale barato, qué sé yo, construir, te sale barato comprar cualquier cosa,
comer afuera, todo a un dólar de 180 sale barato. Sin embargo, el gobierno no está dando señales de que, mirá, te conviene vender los dólares que tenés a 180. La señal que está dando es, yo tengo miedo de que me sigan comprando cada vez más a 180, 190, y por eso me preparo para intervenir cada vez más en esos valores. Déjame, Maxi, que te haga una pequeña corrección. Vos lo acabás de decir en tu introducción. Yo te dije en octubre del año pasado que veía que ese valor se podía estabilizar porque veía exportadores que estaban liquidando esos dólares para hacerse de peso para afrontar el año. Pero vos bien lo dijiste, que este no es el mismo dólar porque le tenés que cargar el 50% más de inflación, con lo cual no lo veo tan atractivo como sí te lo dije en octubre pasado. Hoy día parece un dólar bastante razonable, digamos, el atraso, pero con las intervenciones que está viendo, con lo cual no veo la situación que viene en octubre de gente que liquide para hacerse de pesos. Al contrario, veo agrandándose la brecha o veo una inexorable corrección del tipo de cambio nominal oficial. No, está bien. Era el gráfico, mostremos el gráfico contado con liquidación que mostraba la intervención cada vez mayor del Banco Central y a su vez el dólar yendo para arriba. Efectivamente, yo decía que el dólar ese pico del Blue a 195 a fines de octubre y del contado con liquidación a 180 a fines de octubre, traídos a valores de hoy con 35% de inflación, son dólares entre 245 y 260 pesos. Obviamente ese valor del dólar es un dólar donde vos, si tuviéramos ese valor del dólar, todo sale absolutamente regalado en la Argentina. Pero yo lo que te decía, Juan, incluso un dólar de 180 pesos, vos hacés cálculos con ese dólar de 180 pesos y bueno, la Argentina sigue estando barata en dólares. ¿Vos decís que ese dólar de 180 pesos ya quedó atrasado? Yo lo que te digo es que no lo veo tan atractivo pasarse como lo vi en octubre y que vos me dijiste las señales definitivamente son malas. Claro. Y entras en un proceso electoral donde en 2 días tenés el cierre de las alianzas y la semana que viene la inscripción de candidaturas, con lo cual los procesos eleccionarios suelen ser de mucha tensión y si le agregás las malas señales, definitivamente no veo la situación como en octubre del año pasado. No sé si te estoy respondiendo a la pregunta. Bien, Mariana, te hago la última. Vos ves que el gobierno, claro, transita por un lado con la preocupación de la brecha cambiaria, que hay una diferencia respecto al último kirchnerismo, el del segundo gobierno de Cristina. Yo digo respecto a 2 cosas. Una, en ese momento no se reconocía la inflación. Ahora se reconoce que la inflación está en el 50%. Otra es que públicamente los funcionarios, y no solamente Guzmán, sino que Augusto Costa, el funcionario de Kicillof, reconocen que la brecha cambiaria es un problema y que hay que evitar volver a tener un dólar alternativo 140, 150% más caro que el dólar oficial. ¿Vos considerás que, bueno, dadas así como están las cosas, ¿se puede evitar ese escenario? Es decir, que la brecha cambiaria vuelva a tener esos valores. Yo te diría la brecha cambiaria está en niveles altos. Sigue siendo overshooting, era muchísimo más overshooting en noviembre del año pasado, claramente la inflación te la licuó. Claro. Ahora, sobraban pesos, te faltaban dólares, no valen nada, no te toma de capitalizar el balance del Banco Central. Con la dinámica que vos describiste antes, te sobran un poco menos de pesos, en parte porque los licuaste, en parte porque emitiste menos. Te faltan un poco menos de dólares porque tuviste suerte, la soja subió de precio y los DEX aparecieron. Tus bonos siguen valiendo nada, o sea, la capacidad de capitalizar el Banco Central no está. Y tenés una enorme cantidad de vencimientos de deuda. Claro. Septiembre, diciembre, primer trimestre te vencen 7.000 millones de dólares. O sea, no tenés forma de seguir transitando sin dólares adicionales. Entonces, decime cuál es el sendero que viene después. ¿Hay margen para comprimir la brecha sin un salto discreto del tipo de cambio oficial? Yo en agosto pasado, después de la reestructuración de la deuda, te decía que sí. Bueno, no lo aprovechaste, no diste la señal fiscal, terminaste haciendo un ajuste fiscal sin señal fiscal, terminaste pateando el acuerdo con el fondo, terminaste armando un montón de macanas y terminaste comprando más inflación. O sea, la inflación que tuviste en el final del año pasado y los primeros meses de este año en la zona del 4% por mes, la compraste como se te escapó el tipo de cambio. Ahora, un salto discreto del tipo de cambio oficial para comprimir la brecha tampoco es una opción. O sea, te haces un programa. Ese programa lo pateaste para después de noviembre. Bueno, no sé, digamos, la verdad es que
¿Es cara la brecha? Sí, es cara. ¿Puede estar más cara? También puede estar más cara. O sea, lo que vos le preguntabas a Juan y Juan te contestaba, él decía, sí, está cara. Dice, vos me decís, a este nivel vendo y no sé, digo. Probablemente si la brecha subiera de precio, terminaría siendo un escenario de vuelta, porque digo, te va a terminar trasladando a precio. O sea, estás en un escenario de sábana corta y que se te encogió. Está clarísimo, está muy interesante lo que estás planteando respecto a, bueno, por ahí, si quieren transitar de acá a las elecciones con lo que tienen, y bueno, es un riesgo enorme, pero por ahí lo pueden llegar a hacer. Ahora, la incertidumbre es tan grande en ese caso de qué va a pasar después, que te va a contaminar todo el sendero. De acá a las elecciones va a ser muy tumultuoso si vos no decís qué vas a hacer o antes de las elecciones o después de las elecciones. ¿Cuál es tu plan para seguir? Porque no podés marcar, no, yo con esto que tiene Pelle en el Banco Central le doy para adelante. Y bueno... Te hago una acotación más. Estás gastando los 12.000 palos que te llovieron del cielo para financiar la campaña electoral. Sí, claro. Una vez más, te estás consumiendo los dólares para financiar y después vemos. Exactamente. Juan, gracias, muy amable. Gracias, Marina Alpoyeto, la directora del estudio EcoGo. Siempre muy interesante escucharlos. Me voy rápidamente a la calle porque hay movimientos ahí en la 9 de julio. Ahí hay una manifestación. De la agrupación de Raúl Castells, Maxi, están pidiéndole al gobierno un aumento de los planes sociales y además también, Maxi, que haya trabajo genuino. Entienden que los sectores más vulnerables están en una situación muy delicada. Está Diego de Nicolás en el lugar. Diego. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Mira, esta manifestación que durante varias horas estuvo aquí en la zona del Obelisco acaba de desconcentrarse. Hace instantes nada más realizaron una especie de asamblea. En principio tenían planeado ir hasta el Ministerio de Desarrollo Social, aquí muy cerca, pero finalmente no, decidieron desconcentrar. Acaba de liberarse ya la avenida Corrientes y una parte de la 9 de julio que tenía tránsito restringido y ya a esta hora también están desconcentrando. También se había reunido aquí un grupo de una casa de artículos para el hogar que estaba realizando una manifestación. También dieron por finalizada esta actividad, así que poco a poco esta zona del centro de la ciudad de Buenos Aires recuperando la normalidad en cuanto al tránsito. Bien, Diego, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Bueno, ya va a contar Damián Glance el tema de las repercusiones, ¿no? del triunfo en la Copa América. La verdad que ha sido no solamente un festejo enorme, muy grande, una final histórica en el Maracaná, sino, bueno, lo que hemos visto en la 9 de julio y demás. Y también mucho movimiento en la política, es decir, todos se quieren sumar al triunfo de la selección. Atención que Glance va a contar las gestiones que hay desde el gobierno para ver si puede haber algún Zoom. Ahora ya están desconcentrados todos los jugadores, pero algún Zoom con Alberto Fernández. ¿Y por qué Alberto Fernández no fue a Ezeiza cuando llegaron los jugadores desde Brasil? Vamos también a contar qué está pasando con los viajes al exterior y qué va a pasar con Ezeiza, con el tema del cupo en Ezeiza. Va a hablar en un ratito una funcionaria clave para ver cómo sigue y la repatriación de argentinos del exterior. Pero vamos a Aeroparque, ahí está Lili Caruso, porque hay un paro de controladores. Esto no tiene nada que ver con el tema de Ezeiza. Quiero entender, ¿no? Es Aeroparque, viajes de cabotaje. Exactamente, sí. Pero están, Maxi, son controladores que están en todos lados. Están también en todos lados. Claro, y están pidiendo, de hecho, una recomposición salarial. Lili, te escuchamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Maxi? Muy buenas tardes. Exactamente, vos decías controladores y técnicos que son los encargados de la seguridad y que están agrupados en ATEPSA, ese es el gremio, y que bien, como decían allí en el piso, lo que están reclamando es una recomposición salarial. Nosotros estamos aquí donde la gente tiene que entrar, esta es la nueva disposición que hay en Aeroparque, pero como vas viendo, la verdad que está todo bastante ordenado, bastante tranquilo. ¿Por qué? Porque acá los empleados de ATEPSA decidieron dividir esta medida de fuerza en dos tandas. La primera se realizó de 10 a 12 y la segunda parte de la protesta va a ser en 2 horitas más o menos. Va a comenzar cerca de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Qué significa esto? Que ellos reprogramaron de alguna forma, como avisaron con tiempo, pudieron reprogramarse los vuelos en todos, digo, a todo destino, ¿no? Tanto llegadas y también salidas, porque lo que hace ATEPSA es trabajar justamente en eso, en la disposición de aterrizajes y en la seguridad, lógicamente, de aterrizajes, de salidas,
la orden de ruta. Y entonces, ¿qué hicieron? Fueron reprogramando los vuelos para que los pasajeros acá no tengan problemas. De hecho, si vos ves, allá te muestro la planilla, aquí la pizarra donde dice las partidas, y vas a ver que está todo, dice en horario, preembarque, todo en horario. Hay uno solo que está Salta, que está en rojo, que está para confirmarse, pero eso es recién en el día de mañana. Pero todo lo que hay hoy, por ejemplo, todas las partidas que tenés a Mendoza, al Calafate, a Salta, a Neuquén, previendo también, ojo con esto, que se vienen las vacaciones, por ahora está todo en orden. Lo que sucede, Maxi, es que esta medida de fuerza comenzó ya en junio. Vienen reclamando por esos aumentos salariales, dicen que no tienen la respuesta y por eso fueron a una mesa de diálogo. Pero como no encontraron tampoco respuesta satisfactoria, es que decidieron hacer esta medida que en principio iba a ser de 1 a 3 de la tarde. Pero como ya te dije, decidieron hacerlo de 4 horas en el día de hoy y dividirlo en 2 tandas. Así que en un ratito seguramente ya va a haber más gente del gremio por aquí dando vueltas, viendo cómo se sigue a partir de esta lucha. Hoy hicieron una conferencia de prensa en la que dijeron que necesitaban adecuar los salarios a la inflación también y que eran trabajadores esenciales y que eran irreemplazables en algunos casos, y también entonces hablando del tema vacunas. Pero sobre todo aquí es el reclamo salarial en una urgente, dice recomposición salarial, para completar la negociación paritaria del año pasado y acordar la actual para recuperar lo perdido y ganarle a la inflación. Ese es el lema, Maxi. Bien, Liliana, volvemos ahí en cualquier momento. Hasta ahora está Perfecto. Todo tranquilo ahí en Aeroparque porque reprogramaron los vuelos que había desde ayer. Bueno, ¿qué está pasando con el tema viajes al exterior, regreso de argentinos desde el exterior? Y vamos a hablar con una funcionaria clave. Bueno, Maxi, el gobierno finalmente sumó cupos, ¿no?, de los 600 diarios, que eran 4.200 semanales. A partir del sábado sumó 1.000 plazas más, o sea, esta semana hasta el próximo 16 va a haber 5.200 personas que van a poder regresar al país. Luego, la semana posterior, van a sumar 1.100 más, van a ser 6.300 en toda la semana. Y luego, desde el 24 de julio hasta el 6 de agosto, que es hasta donde se va a extender el periodo actual de restricciones, van a haber 7.000 plazas semanales para los que quieren volver al país. Lo que implica, Maxi, es que se suman vuelos a los destinos donde hay más cantidad de argentinos. De hecho, hoy ya hay un vuelo que vino de Madrid, otro de Miami, y ya se nota para los próximos días que empieza a haber más cantidad de vuelos de esos destinos y empieza a haber la posibilidad de que se sumen algunos vuelos regulares las aerolíneas. Lo que todavía no queda claro, Maxi, es cuántos son los argentinos que han declarado su voluntad de volver. Ahí hay una cifra, algunos dicen que son cerca de 14.000, otros incluso bastante más, pero el gobierno por lo menos puede planificar, darle a las aerolíneas un mes prácticamente de fechas garantizadas para que puedan efectivamente, aquellos que quieran volver, puedan hacerlo, Maxi. De todas maneras, por lo que mostrás ahí, es una apertura muy gradual. Muy gradual. Del cupo de 600, ¿no? Claro. Hoy estamos en 740, habían sido 600 y después van sumando. Recién llegas a 1.000 diarios a partir del 24, de julio. O sea que ese era el nivel anterior, ¿no? Está Paola... La mitad del nivel anterior. Claro, la mitad del nivel anterior, que eran 2.000. Exactamente. Está Paola Tamburelli, que es titular de la Administración Nacional Civil de la ANAC. Paola, gracias por atendernos, como siempre. Un gusto. Hola, Maxi, ¿cómo les va? Bien, bueno, a ver, un poco esto. Es una apertura, una flexibilización gradual de Seiza. Están de alguna manera ya, no sé, de alguna manera reprogramando los vuelos, porque había muchas quejas de los argentinos en el exterior diciendo que recién les reprogramaban a partir de agosto, de septiembre. Algunos incluso que tenían que volver en estos días, les reprogramaban el regreso recién en octubre. ¿Eso se puede acelerar con esta flexibilización? Sí, entendemos que sí. Nosotros estuvimos a partir del dictado de esta decisión administrativa que fue el día sábado y que rige hasta el 7 de agosto, consensuando todo el fin de semana con las empresas los cronogramas hasta el día de vencimiento de esta decisión administrativa, que es el 6 de agosto. Nosotros tratamos de consensuar con ellas esta flexibilidad que nos permite este cambio de cupo diario por cupo semanal, lo que permite que
las empresas puedan disponer de mayor cantidad de vuelos en determinados días. No es lo mismo viajar un lunes que viajar un viernes, eso flexibiliza mucho y facilita mucho algunos regresos. Por supuesto que esta primera semana el incremento del cupo no es tan importante, pero toda flexibilización implica también mayor cantidad de personas que pueden regresar, a pesar de que, como siempre decimos, por la situación de la pandemia, que no cambió la situación epidemiológica, la situación sigue siendo necesario prevenir el ingreso de nuevas cepas, sigue siendo necesario evitar todo contagio posible. Uno trata de disuadir aquellos viajes al exterior que no resultan esenciales. ¿Cuántos argentinos ustedes tienen más o menos de alguna manera contabilizados que hayan manifestado que tienen intenciones de regresar en estos días a la Argentina? Mira, esa fue una conversación que mantuvimos con las líneas aéreas el día sábado, porque hay tantos datos diferentes que a esta altura no sabíamos. Partieron de 45.000, bajaron a 25.000, hoy se está hablando de 14.000, pero las empresas te dicen, nosotros no tenemos tanta gente con pasaje de regreso. Quedamos en que en el transcurso de esta semana ellos nos iban a mandar las cifras de aquellos pasajes que sí tienen una necesidad de retorno inmediato para tratar de ver sobre todo en qué lugares es donde se requiere una mayor cantidad de operaciones que permita traer a aquellos pasajeros de regreso al país. Claro, porque ustedes tienen de migraciones los argentinos que salieron, no sé, en las últimas semanas del país, pero no tienen la información de cuándo planean volver. Esa información las tienen las aerolíneas. Exactamente, esa información la tienen las líneas aéreas, que saben si una persona viajó para radicarse en otro país o si viajó porque tiene que trabajar a largo plazo o realizar unos estudios que no requieren un regreso próximo o inmediato. Vamos a saber el número exacto que las líneas aéreas se iban a encargar de recabar para transmitirlo. Damián. Paula, teniendo en cuenta que hay personas con problemas de salud, distintos inconvenientes que quieren volver, ¿quién decide el orden en el que se le asignan los pasajes? ¿Son las aerolíneas o también interviene el gobierno nacional garantizando que vuelvan primero los que tienen mayor prioridad, los que tienen mayor urgencia? Mira, esto es una cuestión de diálogo. Por supuesto que las líneas aéreas, algunas tienen información sobre qué pasajeros y por qué tienen una necesidad de retorno más urgente que otros. Pero siempre cuando estamos hablando de argentinos en el exterior, hay un consulado que está en permanente contacto con nosotros y con las líneas aéreas, que ayuda, si hay un caso determinado, a que hagamos las gestiones para que ese pasajero pueda subirse y volver inmediatamente. Y ahora, se habló la semana pasada, nosotros comentamos también de la posibilidad de que al margen del cupo hubiese vuelos especiales, algunas excepciones como para sumar la posibilidad de que los que quieran volver vuelvan. ¿Eso va a ocurrir? ¿Se está pensando o allá hay alguno planificado? No por el momento. En la decisión administrativa anterior la reducción fue muy abrupta y sí, los primeros 48 horas tuvimos la necesidad de autorizar vuelos especiales, como, bueno, recuerdo el de Panamá, que había pasajeros en tránsito que tenían que volver y no había vuelo autorizado, para tratar de salvar esas necesidades urgentes. Después se acomodaron y no hubo tantos vuelos especiales autorizados por excepción, aparte del cupo aprobado. Eso se va a ver de acuerdo a las necesidades, pero por el momento no está previsto, al igual que tampoco lo estaba previsto en la norma anterior, poder realizar autorizaciones por excepción. Paola, ahí en la ANAC tienen, me imagino que el fin de semana estuvieron reunidos, como me decías, con las aerolíneas, es decir, están con toda la información de los ingresos que ha habido durante todos estos días, que se han autorizado los 600 diarios, o ahora se flexibiliza este tema que son semanales, pero un promedio más o menos de 740 diarios. ¿Se sabe exactamente cuáles han dado en el test de antígeno en Ezeiza que tenían COVID y en particular, después cuando le hacen el PCR, cuántos tenían la variante Delta? Sí, son 5 en total. El promedio el número de pasajeros, o por lo menos el porcentaje de pasajeros con test de antígeno que da positivo respecto al total de pasajeros ingresados al país, se mantiene en un 0.2%, con lo cual resulta muy, muy bajo y manejable.
Ahora, también resulta importante que esa muestra que da positiva se remite al Instituto Malbrán para identificar la cepa a la que pertenece. De ahí surgen estos 5 pasajeros que lograron ser aislados, con lo cual nos garantizamos que con esos controles la cepa demore en ingresar, en contagiar y en tener circulación comunitaria acá en Argentina. De los que estuvieron regresando ahora estos días, pero salieron antes del 1 de julio, es decir, que tienen que hacer su aislamiento en sus domicilios con el control de cada una de las jurisdicciones, ya sea provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires o provincia. ¿Tienen alguna estadística de cómo se han cumplido esos aislamientos? Mira, las jurisdicciones nos garantizan que están realizando controles y que más del 80% de los que regresaron están cumpliendo con la cuarentena obligatoria de 7 días. Estamos también intentando que el control se realice en el PCR que tienen que hacer al término de estos 7 días, porque una de las personas que identificamos con la cepa Delta no dio positivo en el aeropuerto, sino que surgió a través del PCR, que resulta obligatorio para todos los que vuelven al país al 7º día de regreso. Por eso también es tan importante no solo cumplir con el aislamiento, que fue creciendo, por suerte cada vez más gente tomó conciencia de la necesidad de no romper con esta norma, pero también de realizarse el PCR para liberarse una vez que ya pasaron los 7 días. Bien, y de los que salieron después del 1 de julio y ya volvieron, son muy poquitos, digámoslo, eso sí tienen que ir a hacer el aislamiento en hoteles. ¿Tiene una estadística de cuánta gente es? Sí, son el 50% generalmente de los pasajeros que arriban del exterior tienen su domicilio en provincia de Buenos Aires, que es la jurisdicción que establece el aislamiento en hoteles. En Ciudad de Buenos Aires, que es el otro 50%, se mantuvo el esquema de que la persona que da negativo en el aeropuerto puede realizar el aislamiento en su domicilio o donde decida realizar la cuarentena. Bien, una última pregunta. Sí. Y vinculado al conflicto que está hoy con los controladores aéreos, que también entiendo que forman parte de la discusión, ¿cuál es el aumento que están pidiendo y cuál es la respuesta que está dando por ahora, bueno, desde el gobierno para precisamente un reclamo salarial, teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, donde ya los sindicatos piden reapertura de paritarias y ganarle a la inflación? Sí, exacto. No son sindicatos que estén dentro de las negociaciones del Estado, pero piden una recomposición salarial, son trabajadores, es un reclamo que le hacen estos trabajadores a la empresa que provee los servicios de navegación aérea, que es la empresa argentina de navegación aérea, la EANA, que está negociando con ellos un porcentaje similar al que piden los distintos otros gremios aeronáuticos. Pero no hay una respuesta de gobierno, sino de que son trabajadores de una empresa a quienes se le hace el reclamo. Bien, y una última respecto a los vuelos que están autorizados y cuáles no. Los viajes a Brasil siguen prohibidos, digamos, no hay vuelos a Brasil, no hay vuelos a Chile. ¿Esos son los principales destinos que Argentina tiene cerrados? Sí, se mantuvo la suspensión, continúa en Reino Unido, continúa en Brasil, continúa en Chile, en India y en África. Se modificó, se logró levantar la restricción en Turquía porque las autoridades sanitarias identificaron que ya no resulta una variante de preocupación las cepas que circulan, lo cual a nivel aerocomercial nos permite una conexión mucho más fluida con toda esa zona que teníamos un faltante debido a estas restricciones. Volvió a operar la empresa Turkish al país, que es quien reparte los pasajeros a toda el área de Oriente y conecta con África, que hoy por hoy continúan suspendidos. Bien, Paola Tamburelli, gracias, muy amable como siempre. Ahí Gracias estaba a ustedes, Maxi. la titular de la ANAC dando algunas precisiones. Ya vamos a contar el tema paritarias y el tema subsidios con el gas, no, morosos con el gas. Claro. ¿Qué está pasando con ese tema? ¿Cómo está el dólar en este momento? No, está en valores similares a los que vimos recién, claro. 179, 178 el dólar paralelo, y lo que te decía, que el Banco Central intervino en el contado con liqui y esa intervención le permitió bajar 2 pesos el pico que había llegado de 170. En este momento está a 162. Sí, ahí más allá de 2 pesos arriba, 2 pesos abajo, interviene el Banco Central, por eso está a 170. Por eso no pasa de 170. Si no interviniera, estaría por arriba de ese valor. Lo que hizo entre el Banco Central y la CNB es tratar de que ese mercado, al menos,
ese mercado sea un poco más chico para que los dólares que tiene la reserva le rindan más, puede intervenir. El problema es que después hay operaciones que se hacen bilateralmente, es decir, vos juntás las puntas entre alguien que quiere comprar dólares acá y alguien que está dispuesto a vendértelos afuera, tanto en el contado con liquidación como en el MEP, que es acá, es decir, entre privados pero por fuera de las pantallas. Eso guían siempre como referencia los valores que hay en este mercado donde el Banco Central interviene. Pero el tema es que no se te empiece a disparar muy ostensiblemente ese mercado paralelo del dólar alternativo en blanco, que son el contado con liquidación y el dólar MEP. El blue, que es el de la calle, está hoy casi en 180 pesos. Está Lucía Ugarte desde Miami. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá estamos justamente hablando muy cerca con los varados que siguen indignados con no tener novedades oficiales de la ANAC. Dicen que los vuelos que se acaban de comunicar, ninguno es proveniente de los Estados Unidos. Por eso la realidad dicen que lo que se está conociendo de programación en realidad es reprogramación de lo reprogramado. No es que hay vuelos nuevos que se están sumando. Por eso piden que además de los cupos tengan una comunicación un poquito más fluida. Mira, tengo palabras textuales, dicen que falta visibilidad y que sienten que los están manoseando, que no hay una información precisa. Ellos están tratando todos los días de llamar, de reservar sus vuelos, de regresar a casa. Muchos de ellos tienen los medicamentos contados para los días que están acá y muchos de ellos también se están quejando del impuesto país, que es un tema que no estuvimos nombrando estos días y que ahora sí se siente porque van pasando cada vez más cantidad de días, más son los gastos que genera obviamente estar en la ciudad a nivel hospedaje, alimentos, etcétera, y el impuesto país se ve afectado directamente en la tarjeta. Obviamente no hay una excepción por haber quedado varados o por la reprogramación de sus vuelos y esto hace que obviamente el dinero sea muy limitado para la gente que se está quedando hoy varada a los Estados Unidos. Lucía, obviamente hasta que se tomaron las nuevas restricciones, ¿no?, que se anunciaron en la semana previa al 1 de julio y se aplicaron a partir del 1 de julio, pero hasta ese momento, fines de junio, había un tránsito importante de argentinos viajando a Miami y a otros puntos de Estados Unidos para vacunarse. Importante respecto a lo que era el flujo de tránsito aéreo durante la pandemia, ¿no? Se reactivó mucho, hubo muchas ventas de pasajes de argentinos yendo hacia allá. Eso se ha cortado totalmente, digamos, prácticamente hay muy poquitos argentinos que siguen viajando a Miami, porque el que viaja ahora sale después del 1 de julio, ya cuando vuelve tiene restricciones más fuertes para cumplir el aislamiento y demás acá en la Argentina, y además la incertidumbre... Si vive en la provincia de Buenos Aires. Claro, y además la incertidumbre de que salís y no sabés después si te reprograman el vuelo de regreso. ¿Pero se cortó o siguen llegando todavía argentinos que viajan de Buenos Aires a Miami? Mira, honestamente, Maxi, yo estoy hablando con argentinos de primera mano que vienen a Estados Unidos y sí, siguen viajando. Siguen viajando teniendo en cuenta, obviamente, las posibles reprogramación de sus vuelos, que por ahora, al principio, a la hora de salir, de viajar para Estados Unidos, no se vio reflejada. Seguían sus vuelos con la ida y el regreso de la misma fecha de lo que habían comprado. Muchos de ellos habían comprado sus vuelos un año antes, 6 meses antes. Claro. La verdad que son vuelos programados con mucha anticipación. Y algunos vienen con distintos objetivos, algunos, bueno, con el tema de la vacunación, otros regresan, son argentinos que residen en Estados Unidos y que quieren volver, otros tienen familiares que querían visitar. La realidad es que sigue el flujo de gente, porque por algo estos vuelos siguen saliendo desde Buenos Aires, pero de manera reducida y sabiendo que ojalá no me quede varado. Esa es la frase que te comparten los argentinos cuando aterrizan en Miami. Sí, sí, ahora el que va a Miami después del 1 de julio, ahí sí está advertido por todos lados, digamos, de que la incertidumbre total es... Para volver. Distinto es el que viajó antes del 1 de julio y obviamente de la noche a la mañana se encontró con estas restricciones adicionales y esta reprogramación muy fuerte de vuelos, porque se pasó de un cupo de 2.000 personas por Ezeiza a nada más que 600 personas. Lucía, pero gracias. Los precios están, una cosita nada más, Maxi, los precios obviamente están explotados y de hecho entre los grupos lo que se pasa también son los costos, el caso de cuando vuelven el tema de la cuarentena. 85.900 pesos es aproximadamente que le sale a cada argentino que pasa 4 días en un hotel cuando tiene que regresar, ¿no? Con esta cuarentena obligatoria. A ver, una... Damián, sí. De hecho, para mañana hay proyectados 3 vuelos desde los Estados Unidos, uno de Dallas, de Nueva York y otro de Miami. Los que digamos, tienen la certeza de que toman el vuelo de Miami, de American de Miami, ¿cómo les avisan? ¿Cómo se organiza
a quién le va primero, quién va segundo. Digamos, ¿hay una suerte de encuesta entre los pasajeros para ver quién tiene problemas de salud, quién tiene mayor urgencia, o termina siendo un poco capricho de la aerolínea? ¿Qué eso dice? tendría que hacerlo la aerolínea, ¿no? Claro, lo tiene que hacer la aerolínea, pero la pregunta es ¿con qué criterio? Porque ya con el fallo de la justicia el otro día, Maxi, te doy el caso, digamos, dos personas con problemas de salud, que el gobierno, digamos, la justicia le obliga al gobierno a resolver el problema, evidentemente hay, digamos, si queda solo en manos de las aerolíneas es un problema también. Digamos, que la lamentablemente, o coordinado con el consulado, pero tendría que haber algo ahí de coordinación, ¿no? Está marcando uno de los puntos más importantes y que todos los argentinos en el exterior se están quejando. No hay lista de prioridades sanitarias ni humanitarias ni ningún caso especial. Las aerolíneas se manejan como privados con cada uno de estos argentinos, con sus tickets, y es responsabilidad de cada persona negociar y reclamar su ticket. Y ha pasado casos que, por ejemplo, cancelaron y reprogramaron el primer tramo de Miami a, por ejemplo, Panamá, y del Panamá a Buenos Aires viajó, y como ellos no llegaron a reprogramar bien, porque es muy difícil contactarse con las aerolíneas, perdieron la mitad de ese trayecto, perdieron el dinero. Así que la realidad es que cada argentino está a la merced de su propia gestión, de su propia voluntad. El consulado no está participando de los casos, dice que es una responsabilidad de cada argentino con la aerolínea. Así que si alguien lo está mirando, por favor que cada uno se haga cargo de su caso y no se deje estar, porque la aerolínea no te va a buscar. Cada uno tiene que llamar y reprogramar su caso. Lucía, gracias. Como siempre, impecable. Lucía Ugarte desde Miami. Vamos con este otro tema, ¿no? Que decíamos, tema tapa en todos los diarios del mundo, incluso en Europa, donde jugaron también la final de la Eurocopa. Y ahí ganó Italia. Mirá, sí. Bien latino fue todo lo de este fin de semana en términos futbolísticos. Festejo que libera el inicio de la pospandemia, eso quisiera el gobierno, pero uno ve los datos de la realidad, de lo que está sucediendo, la incertidumbre también que hay con la variante Delta. Atención en Europa, hay una incertidumbre grande respecto a si van a tener que volver con nuevas restricciones en el futuro o no. Y con lo que ha pasado acá también, del nivel de actividad y demás, el golpe que significó solo las restricciones de abril y mayo, plancharon nuevamente el nivel de actividad en dos sectores que eran los que más estaban recuperándose, que era la construcción y la industria. Además del problema de la falta de demanda, digamos, caída por adquisitivo salarial, que las empresas de todos los sectores empiezan a ver que cuando, por más que estén abiertos, no tienen demanda, es decir, no hay consumo que sostenga una recuperación en estos meses. Bueno, ¿cuáles son los datos que vos tenés respecto al gobierno con la selección y por qué Alberto Fernández, que tenía pensado, algunos dicen ir a Ezeiza a recibir la selección, al predio de Ezeiza, finalmente no lo hizo? A ver, por un lado, esto, Maxi, desde la Casa Rosada dicen que en realidad el presidente no tenía previsto ir porque no querían dar la imagen de que, entre comillas, contribuía a pinchar la burbuja sanitaria de la selección, cosa que ocurrió un rato después, ¿no? Porque después los jugadores, cada uno fue con su familia y ahí se desarmó la burbuja. Y los jugadores, por decisión del propio gobierno nacional, están exceptuados de hacer los 7 días de cuarentena obligatoria. Están exceptuados. Dicen desde el gobierno porque... Está bien. El presidente dice que no quiso dar un mensaje de que se iba a reunir con un grupo de jugadores que venían justo de Brasil y del exterior, claro. Entonces rompía la burbuja. Pero después los jugadores que debieron haber mantenido una burbuja. Bueno, no, porque ellos no están obligados, y la explicación que dan es que como ellos están en un ámbito muy cuidado, que incluso hasta el último argentino que pudo entrar al Maracaná a ver el partido tuvo que presentar un test de PCR, que esa enorme burbuja... Pero escuchame una cosa, cualquiera que se sube a un avión tiene que presentar un test de PCR cuando va y un test de PCR cuando vuelve. Y cuando vuelve, además del test de PCR, tiene el test de antígenos en Ezeiza y además tiene que hacer el aislamiento. Es decir, esto de que había un test de PCR en el estadio, en el Maracaná. Bueno, claro, para poder ir a buscar tu entrada, tenías que llevar el test de PCR negativo, si no, no podías entrar. Sí, bueno. Está bien. Digamos, estoy dando cuál es la explicación sobre por qué entienden que ellos, los jugadores, están exceptuados de lo que hace el resto de los mortales. Que que vuelven y tienen que hacer aislamiento en su casa donde sea, claro, hotel o en tu casa. Sí. Pero precisamente para no dar esa imagen, se decidió que ni el presidente vaya ni tampoco generar la posibilidad que sí tuvo el presidente Mattarella en Italia de recibir a la selección y sacarse la foto con la copa y demás. Pero como mínimo, Maxi, están ahora tratando de gestionar un Zoom
un Zoom, videoconferencia, con los jugadores que quieran, que puedan, que a ese horario están disponibles, en qué horario el que puedan, para ver si hay un algo entre el presidente y la selección argentina. De hecho, por ejemplo, el que está con la gestión es el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, también el jefe de gabinete, que dicen, no tenemos en la agenda. Ahora también reconocen que uno dice así, obviamente, si Messi dice, sí, un ratito hacemos, todos se tiran de cabeza, porque de hecho lo que quiere el gobierno es tratar de sumar un poco más, de extender este cambio de clima que generó la victoria el sábado para, digamos, ahora se vienen los Juegos Olímpicos en unos días, no tiene el impacto de esta Copa, pero sí, Maxi, hay como una sensación que el gobierno quiere aprovechar. También me reconocían que dentro de la selección hubo bastante enojo con el gobierno argentino porque decidió muy sobre la fecha cancelar la Copa en la Argentina, y para eso, de hecho, Messi el sábado dijo un comentario, ¿no? Nos cambiaron, había un enojo, por lo tanto, están, digamos, no saben cuál es el clima exacto dentro de la selección para ver si aceptan o no esta reunión con el gobierno, que será al menos una foto Zoom. Y no más que eso. Igualmente el tema de cancelar la Copa América en la Argentina fue una de las pocas decisiones acertadas en las últimas semanas, y en su momento dijimos que hasta último momento el presidente decía se hace. Y el presidente quería. Y por suerte efectivamente lo convencieron, y pues la verdad que, bueno, Brasil la hizo, qué sé yo, Brasil tiene una dinámica distinta. Imagínate, estamos discutiendo todas estas cuestiones. Pero no evitaste el festejo del sábado, que era lo que se quería también evitar. Sí. Que ocurrió. Sí, pero bueno, también suena políticamente incorrecto plantear el tema del festejo, de cómo lo parás. No hay forma de pararlo. Pero bueno, evidentemente el gobierno está en una dinámica donde trata de pasar la página con el tema de la pandemia, ir por el tema de la vacunación. El tema es si la realidad lo permite o no lo permite. Están Gustavo Marangoni y Graciela Romer. Gracias a los dos por atendernos como siempre. Graciela, quisiera empezar con vos. ¿Cómo estás viendo este periodo ya preelectoral, ¿no? Donde más allá del tema del triunfo futbolístico, no sé cuál es tu opinión, pero nosotros decimos siempre, ojo, que el tema de lo futbolístico va por otro lado, no tiene nada que ver ni con las elecciones, ni con nada. Hay muchísimos ejemplos de eso en la historia argentina. Pero bueno, se viene un semestre complejo, decíamos, desde el punto de vista económico. Está sobrevolando la pandemia, que en la Argentina sigue estando, y hay preocupación con la variante Delta, pero por otro lado ya está, las restricciones parecen haberse liberado por completo. ¿Cómo estás viendo estas semanas que está transitando el gobierno? Bueno, la veo realmente muy tensa. Y en realidad esto que vos planteabas recién, es que los políticos en general creen que ganar un campeonato es una especie de gran ribotril, ¿no?, que se esparce por la sociedad. Y la verdad que no es así. Fíjate lo que ha pasado ayer. Yo creo que estamos frente a momentos muy tensos en Argentina, que además lo expresa inclusive el propio presidente. El último discurso del presidente en Tucumán a mí me llamó poderosamente la atención el nivel de crispación realmente que expresó, y no solamente crispación, sino además de una emocionalidad exacerbada que marca todo lo contrario de lo que un dirigente debería mostrar en momentos tan difíciles como Argentina está atravesando, que es temple, ¿no? A mí me parece que la interna al interior, se han complicado las internas, tanto en el Frente para la Victoria como en Cambiemos, y esto marca también un atributo muy particular de esta incapacidad de diálogo universal, digamos, que tiene la dirigencia política en este país, de manera bastante más marcada, y la falta de respeto y no contemplar que realmente las discusiones y las diferencias y las competencias no tiene que ver necesariamente con movimientos de aniquilación y destrucción del otro, ¿no?, sino simplemente de negociación interna realmente en una coalición de gobierno, que es un poco el formato que está adquiriendo el sistema político argentino, ¿no?, las dos grandes coaliciones. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo siento que estamos en un momento complicado. Para decirte verdaderamente, yo no tengo muy claro, no entiendo muy bien la estrategia del frente, el frente de todos, en el sentido de exacerbar
la figura, el socio principal, digamos, de esta coalición, que es la figura de Cristina Fernández, sobre todo en el conurbano bonaerense, por algo que los preocupa enormemente, y es la pérdida de predicamento en los sectores jóvenes, que son un pilar muy importante del kirchnerismo. Ahora, el punto es que para hacer una relativa buena elección, esto quiero decir, sacar, digamos, no más, pero por lo menos acercarse al voto de la última elección presidencial, si bien son bien diferentes, digamos, los resultados en una legislativa, en una legislativa y en una presidencial, yo creo que esta pérdida realmente de simpatizantes de sectores jóvenes, que es un elemento muy importante en el kirchnerismo, ha llevado a decidir levantar la figura de Cristina y radicalizar su discurso. Ahora, cuando digo hace un momento que no tengo muy claro, porque lo que gana por ese lado lo pierde por el otro. Entonces, las posibilidades de hacer, digamos, ese electorado independiente que de alguna manera simpatizó con la propuesta del Frente de Todos por la existencia de un volvemos mejores, un Alberto Fernández más moderado, y eso de alguna manera neutralizó las negatividades, digamos, que de memoria de corto plazo que había producido el kirchnerismo, ¿no?, cuando fue gobierno. Gustavo, ¿cómo estás viendo el panorama, ¿no? Obviamente lo del sábado, el triunfo aparte histórico en el Maracaná frente a Brasil, el Copa América, de alguna manera al gobierno le permite también mostrar en la Argentina uno de los pocos festejos, yo creo que el único desde que se inició la gestión de Alberto Fernández, donde hay un festejo transversal, ¿no? Ahí salieron a la calle de todos lados, del oficialismo, de la oposición, todos festejando, más allá del desborde obviamente en Argentina sigue rigiendo en la Ciudad de Buenos Aires, más de 20 personas en el espacio público no se pueden reunir, bueno, más allá de eso que es parte del folclore. Pero por otro lado, al gobierno le cuesta mucho pasar la página de la pandemia y tratar de vender futuro y decir, bueno, vamos a volver a ser felices, como dijo Cristina, porque tenía la idea de que solo con la apertura de la economía, con el fin de las restricciones y la campaña de vacunación, que obviamente se atrasó por lo menos 3 o 4 meses y que recién ahora tiene una masividad muy, muy importante, ya con eso bastaba, digamos, para por lo menos recuperar nivel de actividad, empleo, consumo, cierto bienestar. Y eso no parece estar ocurriendo. ¿Cómo ves al gobierno ante este dilema, ¿no? que era la gran apuesta del oficialismo? Todo gobernante en la Argentina siempre nos hace recordar, Maxi, al malabarista chino que tiene un montón de platitos. Entonces, cuando el platito de las vacunas empezó a girar de nuevo, porque, bueno, ahora hay mayor ingreso al menos de la primera dosis, promesa de la segunda, etcétera, ahora parece que se hace lento el platito del dólar. Y te recuerda que antes de una elección, ese frente lo tenés que tener tranquilo porque las consecuencias de no tenerlo las conocemos todos por el hecho de que gobernar la Argentina es gobernar básicamente la relación peso-dólar. Ahora, vos mencionaste un tema que a mí me parece central, que tiene que ver con las imágenes que vemos, la alegría, el fútbol. ¿Cómo generar esperanza en un marco donde desde hace mucho tiempo los distintos protagonistas de la política justamente es lo que no pueden encarnar? Vos fíjate que si buena parte del debate que ya se está dando, pero que se va a dar de cara a las primarias y a noviembre, pasa por la economía, bueno, el gobierno se encuentra con una situación que conocemos todos, merced a la pandemia y todo, pero a la vez es un terreno donde también para Juntos por el Cambio le resulta dificultoso poder decir, mira, si estás descontento con la economía, votame a mí, porque de alguna manera justamente el final de los últimos años de Macri fue el de la corrida cambiaria con todos sus efectos y con todas sus consecuencias. Entonces, el gran punto es desde dónde generar esperanza, desde dónde plantearle a la gente que está festejando en esas imágenes que vemos que puede haber otros motivos de festejo fuera de lo deportivo si perseveramos por tal o por cual camino. Hoy parece estar todo más centrado en el otro es peor, que la única esperanza es, mirá, si gano yo, te evito el otro que es mucho peor que yo, pero no la idea
de que hay un futuro más venturoso que vendrá de determinadas políticas. Uno, porque han entregado el poder en una situación de extrema debilidad, y a otros porque les ha tocado esta circunstancia en la que muchas veces también no han podido demostrar una expertise suficiente como para llevar calma o tranquilidad. Claro, pero pues, ¿puedo comentar lo que está planteando Marangoni? No, es muy correcto. Yo creo que el tema, la política y las campañas políticas venden fundamentalmente esperanza, pero esa esperanza no es un concepto vacío de contenido. Lo que uno no ve en la oferta política es fantástico. Yo los voy a sacar de esto, y eso es esperanzador, pero nadie dice cómo. Este es el punto. No hay una propuesta concreta vinculada con, por ejemplo, una de las últimas cosas que apareció en agenda en estos días es queremos convertir subsidios en trabajo. Aleluya, fantástico. Pero decime cómo, es con el plan Janus, es realmente en pocas campañas de las cuales uno tiene alguna experiencia, he visto tan vacío conceptual en términos de propuestas. Y no estoy hablando de vender programas, estoy hablando de vender ideas acerca de cómo salir. Puedo ahí, Maxi, si me permitís, como una suerte de pequeño contrapunto. Yo creo que las esperanzas cuando se suscitan, Graciela, por supuesto que requieren que después los técnicos de cada equipo tengan sus metodologías, pero en realidad surgen de otras cuestiones que no son tan específicas. Cuando Alfonsín en el 83 prometía la democracia con la que se curaba, se educaba, o cuando Menem en el 89 planteaba el síganme, no los voy a defraudar, o de la Rúa, y podríamos extendernos hasta el presente, apelan a cuestiones que no necesariamente tienen que traducirse en términos programáticos y en medidas muy específicas. Por supuesto que estas son necesarias para gobernar, nadie puede discutir eso, pero surge de otra cuestión. Surge de cómo capturar ese anhelo de creer que tenemos todos, tanto en nuestra vida individual como en nuestra vida colectiva. No hay nada más difícil que romper eso, porque justamente, a mi criterio, por supuesto, no depende tanto de presentar la fórmula de la Coca-Cola, sino tenés que generar un clima, un carisma y una serie de cuestiones. Por eso, Gustavo, por suerte, algunos creen que no, pero por suerte, la política no es religión. Entonces, por supuesto que yo no estoy planteando de la fe en el futuro, pero por lo menos, no estoy hablando de programas, estoy hablando de, si vamos a hablar de salud, señores, si vos no tenés una visión sobre qué querés hacer con un país, entonces creo que tenés que dedicarte a otra cosa. Un mínimo de visión tenés que tener y un mínimo de lineamientos, no de programas. Pero seamos felices, los voy a sacar adelante. Claro. Esto realmente no sirve. Ahora, y esto es lo que cada vez más separa la dirigencia política de la gente. Ahora, Graciela, ese tema de vender futuro, ¿no? Que obviamente es parte también de todos los proyectos acá y en la China, ¿no? En todos los países del mundo, de vender futuro. Y es complejo porque al gobierno, obviamente, como te digo, el futuro que imaginaba el gobierno era, bueno, abrimos, vacunamos y ya está. Y salimos. Y eso no está ocurriendo. Cuando Cristina dice vamos a volver a ser felices... bueno, obviamente en 2015 la situación era mejor que ahora, mejor que el 2019 y demás, pero por algo perdió el oficialismo en el 2015. Porque no era solamente la denuncia de corrupción, sino que la gente quería un cambio. Cuando Macri sale a decir, bueno, vamos a volver y vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Y ahora sí, con la convicción del cambio. Bueno, por algo perdió el expresidente y por algo votaron justamente... Ahora, el gran problema hoy es que nadie te está vendiendo también o te está proponiendo un futuro. Creo que cuando Larreta se trata de desembarazar de Macri, lo que está buscando es eso, digamos, que no lo asocien al fracaso del gobierno anterior económico y tratar de, en algún momento, armar algún tipo de idea hacia futuro desde el punto de vista del plan. Hay algunos dirigentes, Maxi, que han hecho en distintos niveles, que han hecho campaña mostrando, ¿no es cierto?, cuáles eran sus prioridades. Yo no estoy hablando de programas, estoy hablando de prioridades, de cierto rumbo acerca de a dónde piensan llevar
al país. A mí realmente me preocupa mucho. Vos fíjate que en general, sobre todo en las campañas presidenciales, lo que se ha votado desde hace mucho tiempo, o lo que se viene votando, es voto negativo en contra, no voto proactivo, y esto no es bueno. No es bueno realmente para solidificar una de las instituciones más importantes, que es la institución presidencial, que está devaluada absolutamente. Graciela, gracias. Como siempre, muy amable. Gustavo también. Te agradezco, como siempre, muy interesante escucharlos a los dos. Bueno, dame qué está pasando con las paritarias y vamos a ver cómo viene el tema vacunación y una novedad con el tema pandemia, variantes, Delta y demás. Mira, esta semana va a ser muy importante para más de 2 millones de personas que están, digamos, en 4 gremios muy importantes, te diría, de los más grandes que tiene la Argentina, y va a ser muy importante porque se van a revisar las paritarias que firmaron hace algunas semanas. Empezamos por los empleados de comercio, son 1.200.000 personas que en abril recibieron la noticia de que su salario iba a aumentar 32% en 4 cuotas. Bueno, una de las cuotas, la que viene, debería ser un incremento del 8% en el mes de septiembre. Se abrió una renegociación para que ese incremento del 8% sea adelantado ya ahora, incluso antes del próximo mes, que haya alguna especie de compensación para esos empleados y que el 8% de incremento que debería ajustarse en enero sea adelantado en el mes de septiembre. Lo que el gremio quiere y se plantea para negociar, además de este adelantamiento, es que el 32% se convierta en lo más parecido al 40% de incremento. Es la lógica que están teniendo la mayoría de los gremios con la relevancia que tiene estos 4 gremios que vamos a comentar ahora, que son de los más grandes justamente que están en la Argentina. La UOCRA son 450.000 trabajadores que en su momento habían recibido 35,8% también en cuotas, lo mismo, se habla de un adelantamiento y llevar ese 35,8% arriba del 40%. Los estatales, a los cuales ya les prometieron que van a reabrir las negociaciones y que en total son 380.000 personas que recibieron hace poco, hace un mes, 35% del anuncio. También en cuotas, también acá habrá adelantamiento y revisión al alza del porcentaje. Y finalmente, Maxi, la UOM son 300.000 trabajadores que tuvieron 35% de aumento y también van a revisar la paritaria más cerca del 45%. Son 2.300.000 trabajadores que esta semana van a tener justamente el cierre de su revisión adelantada de la paritaria, porque en todos los casos iba a haber una revisión entre noviembre y diciembre. Bueno, esto se adelanta justamente a la campaña preelectoral. ¿Qué pasa con la vacunación? Bueno, Maxi, el gobierno confirmó finalmente el primer contrato que habilitó el decreto que modificó la ley de vacunas, contrato con el laboratorio estadounidense Moderna. Es una compra, por ahora se confirmó una compra por 20 millones de dosis que no van a llegar ahora, son para el próximo año. Y de hecho, hace un ratito la compañía Maxi, el laboratorio, también difundió el alcance de este acuerdo y dijo que puede ser para las vacunas que tienen hoy o bien para las que pueden ser utilizadas a futuro como refuerzo. Por lo tanto, también Maxi ahí da una señal de cuál es el plan que está pensando el gobierno nacional hacia adelante sobre lo que habría que hacer en el próximo año, donde todavía no se sabe cuándo ni a quién, si va a ser solamente para los mayores de 50, pero sí la necesidad de aplicar una dosis de refuerzo o una tercera dosis, porque de hecho, Maxi, todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo dura los anticuerpos con cada una de las vacunas, ¿no? Se estima que puede ser un año, pero todavía no se sabe con precisión. Pero el gobierno ya está, Maxi, pensando en eso, en una vacuna, una dosis de refuerzo o tercera dosis para el próximo año. Y también es una vacuna que cuando sea autorizada, aprobada en los Estados Unidos, va a poder utilizarse para los menores de edad por ahora entre 12 y 18 años, que es el laboratorio es a lo que le solicitó autorización a la FDA, a la Autoridad Sanitaria Estadounidense, para ese rango etario, no todavía en menores de 12 años. Con este contrato, Maxi, ya la Argentina contrató 117 millones de dosis. 117 millones de dosis en total son 5 tipos de vacunas, que es la Sputnik,
la de Sinopharm, la de AstraZeneca, esta de Moderna y también la de CanSino, la monodosis de CanSino. Después está a través del fondo COVAX, son 9 millones de dosis, y también la de Covishield, que es la misma de AstraZeneca, fabricada en la India. ¿Qué son estos 117 millones de dosis, de los que hasta ahora ya se recibieron casi 30 millones, 29 millones 116 mil dosis, para completar esquemas de 2 vacunas, o con el caso de la CanSino, es una sola dosis para casi 62 millones de personas, ¿no? Si se utilizase la de CanSino como monodosis y los demás se aplican 2 dosis para 62 millones. Lo que ya estamos sabiendo, Maxi, es que el contrato de Moderna no está pensado para llegar, salvo en el caso de los menores, como primera dosis, sino eventualmente también como dosis de refuerzo. Esos son, Maxi, los datos de hoy. Y por otro lado, hoy están llegando 500.000 vacunas componente 2 de Sputnik V, que por ahora es lo que le está permitiendo al gobierno bonaerense prometer que cada uno va a recibir la misma vacuna del laboratorio que recibió, pero todavía no alcanzan para cubrir a todos los que ya tienen al menos 2 meses desde que recibieron la primera dosis. Pero con el dato de Moderna ya se puede saber, Maxi, que el año que viene sí o sí se va a mezclar vacunas, porque si se va a usar la de Moderna para, digamos, dosis de refuerzo, todavía nadie recibió en Argentina una vacuna de Moderna, ¿no? Está el doctor López. Doctor López, gracias por atendernos. Muy amable, como siempre. ¿Va a ser necesario, doctor López, una tercera dosis? ¿Una tercera vacuna? Bueno, en realidad eso está en discusión todavía. Hoy por hoy, tanto la OMS como el CDC dice completen primero las 2 dosis, digamos, para luego empezar a analizar, diríamos, la tercera dosis. Hay países que ya han completado con 2 dosis. En el caso de Estados Unidos, ha completado más del 50% de su población con 2 dosis, básicamente AstraZeneca, Moderna y en menor medida Johnson & Johnson. Israel es otro país. Argentina tiene una gran cantidad de individuos con una dosis. Y la discusión de la primera dosis es que si la circulación comunitaria... No, estamos con un problema con la... Estamos una dosis restablecerlo, porque no puede, así al aire no lo puedo escuchar. ¿Cuánto tenemos cobertura de 2 dosis en este momento en la Argentina? Y en torno al 12%, Maxi, todavía muy por debajo de, digamos, en Europa está ya, digamos, toda Europa del continente, con más del 50% de la población con una dosis y cerca del 45% de la población con las 2 dosis. Y de hecho, hoy también Gran Bretaña está casi empatando primera dosis y segunda dosis, que aceleró muchísimo. Y se están preguntando, incluso, bueno, ahora están viendo si resuelven acotar aún más el tiempo entre la primera y la segunda dosis para terminar de completar, digamos, de acelerar la protección de la población por la variante Delta entre los más jóvenes. Y decía, ¿no? Estados Unidos está también con 60%, 50% con 60%. Lo que tienen es el 60% con 2 dosis. 60% con 2 dosis es que no logran escalar por encima de ese porcentaje porque hay gente que no se quiere vacunar. Y ese es un problema porque de hecho que lo que decíamos el viernes, que es lo que se está identificando en la provincia de Buenos Aires, que todavía no lográs tan fácil la inmunidad de rebaño cuando tenés un porcentaje muy importante de la población que no quiere vacunarse, que no sabe que tiene que hacerlo o que todavía no mostró interés. Igualmente, Argentina viene bastante atrás en ese aspecto. Chile y Uruguay también están con más del 50% de la población con 2 dosis. Sí, Chile prácticamente el 56% de la población con 2 dosis y están con el problema de los rezagados. Y Uruguay también con más del 50% de la población. Uruguay también con más del 50%. Con 2 dosis. Sí, y también en Chile, Maxi, la discusión sobre la tercera dosis es mucho más, digamos, vigente, porque lo que se están preguntando es específicamente para la vacuna Sinovac, que es una de las otras vacunas fabricadas en China, que no es la que se aplica en la Argentina, si por el nivel bajo de anticuerpos generan no necesitan más rápido una tercera dosis para, digamos, mejorar en ese sentido la capacidad. A ver si lo podemos escuchar ahora. Decía que la tercera dosis por ahora es una discusión lejana en la Argentina, que ahora hay que por ahora discutir que terminen de aplicar la segunda dosis, que estamos con una cobertura muy baja. Esto es así y les digo por qué.
Todos los laboratorios reconocen que para la cepa Delta, con una dosis la eficacia no llega al 50%. Todos los laboratorios, desde Pfizer hasta Sputnik V. En cambio, con 2 dosis, todos están alrededor del 90%, 89% para la hospitalización. Algo más bajo para la vacuna de AstraZeneca. Por otro lado, lo que comentan en Chile es muy probable que requiera una tercera dosis, porque las vacunas a virus inactivados requieren múltiples dosis para tener buenos títulos de anticuerpos y además mantener más o menos en tiempo los refuerzos, ¿no? Así que Argentina tiene que hacer un esfuerzo importante para tratar de mantener la mayor cantidad posible de gente con 2 dosis. Ha aumentado mucho la vacunación en la última semana, ha sido el país probablemente que más ha vacunado en el mundo, y eso es bueno, pero creo que hay que analizar, diríamos, 2 situaciones que tenemos. La primera, que tenemos muchos adultos mayores de 60 años que están con una sola dosis de Sputnik V, y esos individuos tenemos que darle una segunda dosis lo más rápidamente posible. Si llega el segundo componente de Sputnik V, perfecto, hay que dar eso. Y si no, va a haber que combinar vacunas, que es lo que se está estudiando en este momento en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares, ¿no? Doctor, brevemente, ¿esto cómo es? ¿Todos los años hay que volver a vacunar? Digamos, ¿es como la vacuna de la gripe? Que todos los años hay que vacunar, creo que la de neumococo también. Es decir, ¿esto es así? ¿Todos los años hay que volver a vacunar? Porque entonces no sería la tercera dosis que compraron esto de Moderna para sino que sería el año que viene hay que volver a aplicar también primera y segunda dosis, o hay que aplicar por lo menos una dosis. ¿Cómo es esto? ¿Todos los años va a haber que hacer la misma campaña de vacunación? No, probablemente hasta ahora no se sabe cuánto tiempo duran los anticuerpos y además cuál es el nivel de protección. Por eso Pfizer se está atajando y dice, por ahí si damos una segunda dosis para variantes que evaden el sistema inmune, con una tercera dosis quedaría totalmente protegido. El CDC, la OMS dice, por ahora con 2 dosis parecería que la eficacia es adecuada, por lo menos con las vacunas, diríamos, vectoriales, que son AstraZeneca y Sputnik V, y la vacuna de mRNA mensajero. Con las vacunas inactivadas hay mayor cautela. Ahora, si las variantes son de tal magnitud que aparece una cepa nueva, y vamos a tener que adecuar la vacuna a esa aparición, que es lo que pasa con gripe. Usted a gripe lo tiene que dar 2 años porque el virus muta tanto que aparece una nueva cepa. Está bien. Que no aguanta la vacuna que usted... Todavía eso no está pensado para el COVID. No es que todos los años, por ahora con lo que se da 2 dosis o eventualmente una tercera, pero con eso alcanzaría. Todavía no se sabe si el COVID va a necesitar darse vacunas a la población todos los años. Exacto. Cuando se dice por qué quieren una tercera dosis, es para reforzar la cantidad de anticuerpos por las variantes que van en el sistema inmune. Es por eso. Entonces, ahí hay algunos que dicen, difirámonos en el tiempo y veamos qué pasa con 2 dosis, y otros dicen, bueno. No. Ahí, discúlpeme, doctor López, pues no se escucha, ya hemos perdido de nuevo pero bueno, quedó claro, digamos, lo que está hablando del refuerzo de los anticuerpos, y todavía no está claro si el año que viene va a haber que vacunar o no todo de nuevo. Claro, pero como mínimo están previendo el escenario, Maxi. Sí. Como mínimo previendo el escenario. Bueno, ¿qué está pasando con los morosos del gas? Bueno, recordemos, según cifras oficiales, aproximadamente 1 de cada 3 hogares está en mora, hogares que tienen gas por red, están en mora justamente con el pago de las facturas. El gobierno acaba de sacar un programa, un plan para que los que están en mora, se pongan al día y no tengan cortes en el suministro. Bueno, este plan para morosos tendrá 30 cuotas, un máximo de 30 cuotas. La tasa de interés va a ser la mitad de lo que rinde un plazo fijo, 19% anual, digamos una tasa de interés bastante por debajo de lo que es incluso la inflación. Hay 3.100.000 hogares con deudas justamente que reciben gas por redes y tienen morosidad en pagar
está la empresa con una deuda promedio de 6.581 pesos, con lo cual, bueno, se larga este plan. Para adherirse hay que llamar a la empresa, dependiendo justamente de dónde es la persona, el hogar donde está establecido. Aquí en Buenos Aires es Metrogas, bueno, llamando, adhiriéndose, justamente para poder pagar hasta 30 cuotas la morosidad que tiene, digamos, la deuda que tiene con la compañía. Bien, hoy es un día particular. Después de las medidas, el dólar está casi en 180 pesos, el dólar blue, máximo de la brecha cambiaria con el dólar oficial en 6 meses. Sí, la brecha está en el 85%, es la cotización más alta desde el 28 de octubre. En ese día tuvimos un dólar de 180 pesos. Claro, bueno, pero está... el dólar de 180 pesos de octubre, obviamente hubo 35% de inflación en el medio. Es lo que nosotros contábamos, sería un dólar de 250, 260 pesos hoy. Igualmente, atención que este dólar blue estuvo hace 2 meses y medio cerca de los 140 pesos. Y ha subido casi 40 pesos en 2 meses y medio. Y se viene, era cantado, lo veníamos contando, un segundo semestre donde hay mucho menos dólares que ingresan a la Argentina y mucho más pesos que van a dar dando vuelta. La pregunta es si se te dispara o no la brecha, que es lo que hay que ver. El dólar oficial, que está alrededor de 100 pesos, y el dólar blue, que está en casi 180 pesos. Dice Claudio 85%, porque el dólar oficial se toma el dólar oficial mayorista, que está en 96 pesos. Pero de todas maneras, eso es lo que no se te tiene que disparar. Esa brecha, a fines de octubre pasado, llegó a dispararse a 140%. Teníamos un dólar blue de 195 pesos y un dólar oficial que estaba alrededor, no sé, de los 70 pesos, creo, sí, o 75, 80 pesos. Sí, es decir, más del doble, más del 100% la brecha, y eso es lo que generó después una serie de problemas enormes, entre eso un fogonazo inflacionario muy grande durante el verano que ha continuado hasta estos meses. Guzmán, tanda, y ya contamos qué está pensando Martín Guzmán en este momento a su regreso de la cumbre del G20 en Italia. Ya volvemos. Bueno, Maxi, información de último momento. El Tribunal Oral Criminal 115 condenó a Ricardo Papadopoulos a 4 años y medio de prisión. Esto es por la muerte de un niño, Isaac Sus, de 5 años. Esto fue en diciembre, por precisamente en la esquina de San Pedrito y Directorio. Lo mató con su automóvil, lo atropelló. Sí. Y fue hoy, recién, Maxi, le acaban de leer la sentencia, condenado a 4 años y medio de prisión. Y además, esta persona, Papadopoulos, que de hecho son videos que se grabó él antes de ese incidente, también fue inhabilitado por 10 años para conducir automóviles. Bien, ¿qué está pasando ahora con el dólar, me decías? Mirá, el Banco Central, con la intervención que venimos comentando, que arrancó cuando empezamos el programa, logró que los dólares alternativos, los dólares financieros, el contado con liqui, el dólar bolsa, estén ahora igual que el último viernes. 167 el contado con liqui. Sí, igual lo que pasa siempre, digamos, se le dispara, intervienen, lo bajan y demás, pulsean. El dato es que digamos, muestra cómo la estrategia es intervenir apenas sube, tratar, ahora están viendo, digamos, muy de cerca, desde el Banco Central, incluso a ver qué pasa, no solamente con estos dólares alternativos, sino con el dólar paralelo, porque intervinieron en los alternativos, pero el paralelo está todavía 4 pesos arriba del último viernes, está a 178 pesos, y están monitoreando justamente qué ocurre con esto, incluso qué está pasando con las ventas de dólar ahorro, como señal del mercado. En los bancos también están viendo cómo viene la demanda del dólar ahorro. Me contaban ahí de 2 bancos líderes. En uno hubo problemas hoy en la página, con lo cual los ¿En cuánto clientes, está el dólar ahorro ahora? 167 pesos. Claro, te queda más barato que el dólar blue, que está casi a 180, entonces se reactiva la compra de esos 200 dólares. Pero bueno, ahí el Banco Central que ve que el problema no es ahora, sino el problema es agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tenés un camino largo hasta que se complete el proceso electoral, y están viendo que los dólares que tiene la Reserva del Banco Central tienen que hacerlos rendir, porque esto de estar vendiendo dólares todos los días para que no se te vayan los dólares alternativos es algo que va a profundizarse, y es algo que, bueno, empezó más temprano
de lo que muchos pensaban. Nosotros hace un mes que venimos diciendo, ojo, que esto ya se está moviendo en el mercado cambiario. Vos anticipaste el viernes de estas medidas que tomó el Banco Central para tratar de hacer rendir más la intervención en los mercados alternativos, pero que está generando a esta hora también mucha incertidumbre. Está Cristian Balbo en Constitución. Atención que hay de nuevo amenaza de corte de vías. Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maximiliano. Y esta es la postal a esta hora de la tarde aquí en la estación de Constitución. Bastante movimiento de pasajeros y, como bien adelantaba recién, la posibilidad de que los trabajadores tercerizados de trenes argentinos vuelvan a cortar las vías, vuelvan a reclamar, por un lado, ser incluidos en planta permanente y además también sumarlos a un plan de vacunación. En ese contexto, recordemos que el jueves pasado cortaron las vías del ferrocarril Roca, ocasionando serios inconvenientes. Inclusive hubo situaciones límites aquí con los pasajeros porque habían cerrado el acceso a la estación a media tarde y hubo algunos incidentes. A las 2 de la tarde estaba previsto el encuentro aquí en Plaza Constitución, pero por el momento no se han acercado los trabajadores, Maximiliano. Pero esta es la postal, esta es la imagen que se viene dando, por ahora con total normalidad. Está vigente la amenaza de los trabajadores tercerizados, como te adelantaba, en base a sus reclamos. Así que estamos expectantes a que llegue para ver qué tipo de actitud van a adoptar. Por otro lado, en el contexto epidemiológico, Maximiliano, bastante movimiento. Están reclamando el certificado único habilitante para circular en el acceso a la estación. Tengamos en cuenta que en el último reporte epidemiológico, Maximiliano, 705 infectados en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Por fortuna viene bajando la curva. Habrá que ver después de los festejos que hubo el fin de semana por el triunfo de la Argentina frente a Brasil en Copa América, qué va a ocurrir de aquí a 15 días. También se vienen las vacaciones de invierno. La tendencia es a la baja en cantidad de casos, no solamente aquí, sino en todo el país. Pero veremos cómo repercute esta lógica del fin de semana con mucho movimiento de ciudadanos, no solamente en el ámbito porteño, sino en todo el país por los festejos. Esta es la postal, esta es la imagen, la expectativa que aparezcan los trabajadores tercerizados como lo hicieron el jueves pasado. Y esta es la postal, el movimiento, la mayoría con tapabocas, falta de distancia social, pero todos tienen que presentar en su celular el certificado para ingresar a la estación. Si querés, nos acercamos con Dani hasta el lugar donde están los efectivos de la Policía Federal. Maximiliano, son los que están, como lo vienen haciendo desde el día 1, en el acceso por esta escalinata. Hay un solo acceso principal ahora por la calle Hornos a la estación de Constitución para no cruzarse con los que llegan del sur del conurbano. Fíjate vos, hay 5 senderos por donde tienen que ingresar. Está el personal de la Policía Federal. Muchos pasan sin que les pidan absolutamente nada, otros sí, es más al azar. Es como ocurría en la aduana argentina en Ezeiza, Maximiliano, donde te tocaba verde o rojo, y si te tocaba rojo tenías que parar y mostrar el certificado. Algunos pasan sin mostrar nada, otros sí tienen que mostrarlo. Detrás el control de temperatura también obligatorio. Una estación que se ve cargada de pasajeros a esta hora de la tarde, Maximiliano. Cristian, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Sobre todo vamos a seguir de cerca qué pasa con el regreso, sobre todo si se concreta este corte de vías. Mucha repercusión internacional con lo que está sucediendo en Cuba. Por primera vez en mucho tiempo, protestas en las calles. Sí, mucho tiempo, 60 años, Maxi. Lo que están diciendo es precisamente la dimensión de la protesta. Ha sacado a las calles a miles de cubanos. Comenzó muy cerquita de La Habana, en San Antonio de los Baños, la protesta, que se fue replicando en distintos lugares de la isla, porque precisamente los manifestantes comenzaron a transmitir a través de sus redes sociales precisamente esta convocatoria. Una situación, Maxi, que en Cuba la pandemia los ha golpeado especialmente porque Cuba, que entre otras cosas vive del turismo europeo, y al no haber turismo internacional, hoy se ha quedado sin divisas. Por lo tanto, la Cuba sin turistas es una Cuba de escasez absoluta. Parte de lo que denuncian los ciudadanos es que la racionalización de los alimentos que tienen que, para ir a buscar todas las semanas la cuota semanal para las familias, es muy acotada, y esto está generando también mucha angustia en la población. Es sumado, por supuesto, a la crisis que arrastra Cuba por el aislamiento y el bloqueo estadounidense. Ayer, de hecho, una de las cosas más
notorias de esta jornada de protestas y violencia fue una frase del presidente cubano, de Miguel Díaz-Canel, que convocó a salir a precisamente enfrentar a los manifestantes. Dijo, la orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios. Algo que de hecho fue interpretado como eso, una orden precisamente a salir a enfrentar a cubanos con cubanos. Se vieron escenas muy violentas. Después el propio Díaz-Canel dijo que no fue esa la orden que dio, que era dentro de la ley, que estaba precisamente, era para contener los eventuales desmanes, pero está generando la situación en Cuba, Maxi, es de extrema tensión. También el gobierno acusó directamente a los Estados Unidos de estar promoviendo estos movimientos. Lo cierto que al margen de la acción que pueda llegar a ser algún movimiento político estadounidense, son millones, Maxi, las personas que salieron a la calle, porque la situación es muy delicada, la situación social, y también profundizada está el movimiento político por la utilización de redes sociales, algo que no se veía en Cuba y que también ha logrado que haya mucha información disponible, cosa que antes no existía. Entonces hay hay muchos medios alternativos que permiten también dar a conocer información que antes no había, y que también esto generó la organización de la población que salió a la calle. Que se atrevió a salir a la calle. Es un acto también de, más allá de reclamar libertad, como estamos escuchando, de coraje salir a la calle sabiendo que puede venir una fuerte represión por parte del gobierno. Tanda, ya volvemos. Bueno, atención, 12 días claves para el armado opositor. Esto es así porque cuando vencen la fecha de presentación 24. De alianzas y de candidatos. Alianzas pasado mañana, faltan 2 días. Sí. Pero lo que pasa es que las alianzas en los 2 distritos más importantes, digamos, en cantidad y también en el impacto político, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires está resuelto, también Córdoba, Santa Fe, donde puede haber novedades con el tema de alianzas es en algunas provincias, a ver qué pasa, no sé, en Jujuy, si van a mantener la dispersión o no, digamos, los distintos frentes ligados al kirchnerismo, pero 12 días, porque en 12 días cierran las listas. El fin de semana ya se lanzó María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora un ratito el economista Martín Tetaz junto al otro economista Martín Lustó va a confirmar la invitación para ser el candidato radical que va a acompañar a la exgobernadora bonaerense en territorio porteño. De hecho, Maxi, durante el fin de semana ya las primeras entrevistas que dio Vidal es explicando la vuelta a la Ciudad de Buenos Aires. Evidentemente esto lo va a acompañar durante toda la campaña. Obviamente va a ser el frente de todos, se lo va a marcar todo el tiempo. De hecho, Hugo explicó por qué decidió María Eugenia Vidal volver a la Ciudad de Buenos Aires. Dijo, sentí que era tiempo de que en la provincia crecieran nuevos liderazgos. Si siempre estamos los mismos ocupando los mismos lugares, es difícil que otros crezcan. Recordemos, tuvo poquito tiempo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, venía de ser vicejefa de gobierno, pero bueno. Así que, como en 2013 Mauricio me apoyó a mí para que empezara a recorrer la provincia contra todo pronóstico, hoy apuesto por nuevos liderazgos. Yo siempre voy a ser orgullosamente bonaerense, porteña y argentina. Lo dijo porque había borrado de su perfil de Twitter que era orgullosamente bonaerense. Ahora es orgullosamente porteña. Vuelve a ser orgullosamente porteña, bonaerense y argentina, sí. Dice. Esta, Maxi, es la parte ordenada de la interna. Mirá, en esta imagen donde están los dirigentes, el que no está en el medio es Mauricio Macri. Correcto, digamos, bueno, es el desplazado. Todo lo que se armó, y de hecho fue el enojo de Patricia Bullrich, digamos, porque la dejó sola en el armado. El que está en el medio es este señor, Horacio Rodríguez Larreta, que se juega una movida muy riesgosa, pero ha mostrado que juega fuerte. Después, si le sale mal, le van a pasar toda la factura junta, pero el que está en el medio es Horacio Rodríguez Larreta. Correcto, y de hecho la jugada que todavía no queda claro cómo se va a resolver es la interna bonaerense de Juntos por el Cambio, que por ahora avanza hacia una competencia en las primarias entre Diego Santilli, que lo vemos ahí al lado de Larreta, y Manes, Facundo Manes, el neurocientífico, que es el que aspira, Maxi, a encabezar la lista de Juntos por el Cambio, pero por ahora no hay acuerdo y puede llegar a haber paso, por lo tanto, como vos decías, le puede salir bien a Larreta o no si llega a perder Santilli contra Manes en esa primaria, ¿no? Layus está en Aeroparque.
Pablo, ¿cómo andás? Bien, aquí estamos, ¿no? En Aeroparque, donde se llevó a cabo durante la mañana la primera medida de fuerza de los controladores. Esta fue de día 12. Y te diría que afectó, pero como ellos ya lo habían anunciado, las compañías se pudieron adecuar y acomodar, ¿no?, medianamente a esta disposición. Y ahora en un rato va a venir la segunda medida. Son paros por 2 horas, ¿no?, que de 16 a 18 va a ser la segunda medida. Y están reclamando obviamente la recomposición salarial, el poder abrir nuevamente las paritarias. No lo han controlado, no han podido llevarlo a cabo, y es por eso que sus conversaciones con el Estado están un poco estancadas y decidieron tomar esta medida. Y el movimiento que se ve es, te diría, no el normal, porque se ve mucho movimiento, ¿no?, porque la época, la fecha, ¿no?, los viajes está haciendo que tenga mucha actividad el aeropuerto, más de lo que estábamos acostumbrados a observar, menos obviamente de lo que pasaba cuando no estaba la pandemia, con esta nueva disposición y nuestra forma de acomodarse, ¿no?, con este tipo de entrada, cosa que antes ya no estaba. Pero medianamente con respecto a este paro y a estas medidas que se tomaron, se pudieron llevar a cabo y poder trabajar. Pero Maxi, déjame decirte que hoy el revuelo y estos momentos aquí en el aeropuerto pasa por el rumor y la novedad de que estaría llegando en cualquier momento Messi de Rosario en un vuelo privado, no por este sector, sí por otro sector del Aeroparque, y es por eso que todo el mundo que trabaja aquí en el aeropuerto nos está preguntando si esto es verdad, si está confirmado y qué noticias tenemos al respecto. Bien, Pablo, seguimos ahí en Aeroparque. Cualquier novedad nos llamás, o ya está llegando Marcela Pagano, así que en el programa de ella podés tener la primicia. Hay festejos en Italia, ganaron la Eurocopa, Claudio, los italianos por penales, y festejos ahí multitudinarios en Italia, no sé si los estamos viendo. Y donde tuvo el presidente italiano Maxi la posibilidad que no tiene todavía Alberto Fernández de reunirse con el plantel, con la selección y festejar. Y en Inglaterra lo que hubo fue muchas, digamos, recriminaciones de parte de la Federación de Fútbol Inglés, porque hubo pintadas, digamos, racistas, gente, digamos, que salió a pintar paredes en Londres, justamente contra los jugadores que erraron penales el otro día, ayer. Bueno, ahí están los festejos. Ahí está, esto es en vivo ahora, en Roma. ¿Esto es en Roma? Ahí están llegando los campeones con la Copa. Bueno, ahí está. También Italia también deja atrás la pandemia, porque sí. Multitudinario, espectáculo. Bueno, se jugó en Inglaterra la final. En Londres, claro. Con estadio. Sí, con estadio lleno, totalmente lleno. La capacidad llena, como hubo varios partidos a lo largo de la Eurocopa con estadio lleno. Pero el nivel de vacunación de Italia está también bastante completo, ¿no? Están con 2 dosis de vacunación. Mira, con 2 dosis de vacunación, el 40% casi, Maxi, en Italia. Bueno. Sí, fíjate que los jugadores todos están sin barbijo. Y decías que las autoridades también están participando de... Sí, ahí de hecho, por eso va a tener Mattarella la foto que por ahora Alberto Fernández no puede, que es con el equipo, el plantel, que es lo que estaban tratando de ver si lo armaban. Claro, hay que ver si la llegada de Messi no está vinculada a eso. Acabo de preguntar la razón, me dijeron que todavía no hay novedades. No hay novedades de eso, si puede aparecer una foto. Exactamente, no, imagínate además si viene a la ciudad de Buenos Aires y puede ser no a través del Zoom, sino en persona, sería otro golazo. Como lo que pasa es que hay jugadores que no solamente fueron a sus pueblos de origen, sino hay jugadores, por ejemplo, los de River ya están entrenando desde este mediodía en Cardales. Bueno, ¿cómo está el dólar? Y nos estamos despidiendo, ya está llegando Marcela Pagano. Y el paralelo respecto al viernes sube 4 pesos, 178 pesos, los alternativos en el mismo valor que el viernes, pero merced a la intervención del Banco Central. Y atención con esto, Maxi, en este momento Guzmán, todavía en Venecia, reunido con los técnicos del FMI. En este momento. En este momento, nueva reunión, porque se había reunido con la secretaria del Tesoro, con Janet Yellen, el sábado, reunión importante para Guzmán. Y con Cristalina Georgieva también se había reunido. Y en este momento comienza en Venecia una reunión del ministro de Economía con técnicos del FMI, Luis Cuvedú, por ejemplo, que es uno de los principales que sigue el caso argentino. ¿Cuándo vuelve Guzmán? Terminan estas reuniones y vuelve está regresando.
Bueno, Marce, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Maxi, buenas tardes. Qué linda imagen esta y que el contraste total con la problemática, ¿no? Después del festejo y el fervor de fin de semana, la problemática argentina. Recién los escuchaba hablar del dólar y sin dudas que medio como que uno estaba despistado, festejando, celebrando, relajándose este fin de semana con aquellas posibilidades de reencuentros sociales y demás. Y en el medio, después del fútbol, esta noticia, ¿no? Una noticia en el mercado financiero que ha generado... un cimbronazo, un susto, un miedo, una reacción. Sí, es un día con el dólar caliente. Y Glans contaba que esto que estamos viendo en Italia están con una vacunación, 2 dosis. ¿Cuánto dijo Glans? 50%.